mientras voy copiando el disacárido en el pizarrón. Bueno, este es el disacárido que tenemos que nombrar. Ejercicio 13A. Bueno, quizás, si alguno estudió, al ver ya el compuesto se da cuenta que monosacárido, por qué monosacárido se está formado, pero en realidad nos puede pasar que tengamos un azúcar que no conozcamos, que no hayamos visto nunca, entonces tenemos que saber cómo resolver el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer los pasos inversos de lo que hicimos recién. Ahora tenemos que averiguar cuál es cada uno de estos monosacáridos y después ver cómo están unidos. Pero para averiguar cómo se llama cada uno, tenemos que hacer, como les decía, los pasos inversos. Entonces, de Haworth tenemos que pasar ¿a qué? A Fisher. Claro, que en realidad va a ser a Fisher modificada a donde vamos a llegar, siguiendo las reglas. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, que es numerar los carbonos, ¿sí? Este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer una Fisher modificada para este azúcar, en donde vamos a tener un carbono 1 que va a tener su oxidrilo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, Porque, porque está para arriba. claro, vamos a seguir esas reglas, pero al revés. Entonces, el oxidrilo del carbono 1 va a estar hacia la izquierda. El del carbono 2 A la derecha. a la derecha. El 3 A la izquierda. a la izquierda. El 4 A la izquierda. a la izquierda. Y el 5 va a tener a su carbono 6 a la izquierda. ¿Sí? Está para arriba. Y acá, en la vertical, voy a poner el oxígeno que cierra el ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende que entonces que llegué a Fisher modificada? Yo tengo que llegar a Fisher para poder darle un nombre a este compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tendría que hacer para de Fisher modificada pasar a Fisher? ¿Hacer 2 cambios? Claro, tengo que hacer 2 cambios en el carbono 5, ¿sí? Que me permitan tener el carbono 6 en la vertical. O sea, exactamente al revés de lo que veníamos haciendo al querer formular algo que nos habían nombrado. Ahora queremos nombrar algo que nos han formulado. Entonces hacemos los pasos inversos. Esto de arriba queda todo igual. Y ahora voy a hacer un primer cambio en el carbono 5. Y en el primer cambio, ¿qué voy a hacer? Ya pongo el oxígeno, ¿sí? En la horizontal. Y en la vertical me va a quedar el carbono 6. ¿Sí? Este sería el primer cambio. Cuando haga el segundo cambio, dejo el carbono 6 en la vertical, que era a donde yo quería llegar. Y lo que voy a cambiar de lugar es el oxígeno. Entonces me va a quedar de la derecha, ¿sí? Este es el que cerraba el ciclo. Y acá tengo el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Acá llegué a Fisher. O sea que a partir de esta estructura, yo ya puedo ir a un libro y buscar cómo se llama esta molécula. ¿Sí?
¿Qué molécula es? Beta de galactopiranosa. Bien, muy bien. ¿Por qué dice beta de galactopiranosa? Y bueno, antes de mirar el carbono 1, ¿sí? De decir que es beta, miro la estructura y sé que es la galactosa porque me fijé en un libro o porque me acuerdo que es igual a la glucosa pero cambia el carbono 4, ¿sí? Sé que es D porque el oxidrilo del último carbono quiral está hacia la derecha, o sea que ya sé que es la D, la lactosa. Y Lucía dice que es beta porque el oxidrilo del carbono anomérico está del lado contrario del que determina la serie. Entonces es la beta de galactopiranosa. ¿Sí? Ya tengo el nombre del primer azúcar. ¿Qué hago? Ahora tengo que averiguar el nombre del segundo. Y lo voy a hacer de la misma manera. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más rápido, pero la idea es la misma. ¿Puedo borrar esto acá abajo? Sí. Entonces, esta era la beta de galactopiranosa. Ahora voy a nombrar esta. Entonces, ¿qué hago? De vuelta, hago un Fischer en donde en el carbono 1 no pongo ni a la derecha ni a la izquierda porque acá no lo tengo ni arriba ni hacia abajo porque es el carbono anomérico que está libre. Así que lo dejo así. Ese va a ser el carbono 1. En el carbono 2, el oxidrilo está hacia abajo, o sea que acá está a la derecha. En el 3 está hacia arriba, o sea que acá está a la izquierda. En el 4 está hacia abajo. ¿Estoy bien? Sí. Está a la derecha. En el 5 está hacia arriba, el carbono 6 aparece a la izquierda con su oxidrilo. Acá abajo pongo el oxígeno y cierro el ciclo. ¿Estoy en dónde? ¿Cómo se llama esta estructura? Fisher modificada. Claro, estoy en Fischer modificada. Para lograr llegar a Fischer, que es lo que me va a permitir nombrar este compuesto, tengo que hacer los dos cambios en el carbono 5. Entonces, lo de arriba lo dejo igual. Para acá, para acá, para acá. Y acá lo hacemos directamente, ¿sí? Mental. Este carbono 6 en el primer cambio va a pasar abajo y el oxígeno que cierra el ciclo va a pasar a la izquierda, ¿sí? En lugar de ese carbono 6. Y en el segundo cambio, ese oxígeno que estaba a la izquierda va a pasar a la derecha. Por lo tanto, va a quedar acá. Y acá el carbono 6 con su oxidrilo. O sea que de acá a acá hice los dos cambios. Uno y segundo cambio. Primero y segundo cambio en el carbono 5. Eso me da como resultado este compuesto que como acá el oxidrilo lo vamos a hacer ciclar. Muy bien, entonces ahora una vez que llegamos a Fischer, ¿qué compuesto es el segundo azúcar? La de glucopiranosa. Claro, no digo ni alfa ni beta porque justamente el carbono anomérico está libre, así que no me interesa, es la D glucopiranosa. Hasta ahí tengo cada uno de los monosacáridos nombrados. Ahora me voy a fijar en la unión. La unión es desde la galactopiranosa al carbono 1, 2, 3, 4, ¿sí? De la glucopiranosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo por ese 4 y voy a decir, este disacárido se va a llamar 4O, que es a través de un oxígeno, y ahora nombro el primer azúcar con la terminación -il, porque estoy diciendo que este primer azúcar es un sustituyente del segundo, ¿sí? Entonces voy a decir, es el 4O galacto
piranosil, ahí me faltó la D, voy a pegarle acá, 4, O, me faltó la beta también, beta D, 4, O, beta D, galactopiranosil, de glucopiranosa. ¿Sí? Y ahí está el nombre. Si yo tuviera que dar el nombre abreviado, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan el nombre abreviado? ¿Cómo era? Nombre, el primer azúcar de GALP, ¿sí? Ahora pongo si es alfa o beta, que en este caso es beta, y entre paréntesis digo del carbono 1 de esa de GALP beta al carbono 4 de la de GLUT. ¿Sí? Esa es la forma abreviada. Digo, hay una beta de galactopiranosa o una de galactopiranosa unida en forma beta a través de su carbono 1 al carbono 4 de una de glucopiranosa. Ahí tienen las dos formas de nombrar al disacárido, la forma larga y la forma abreviada. ¿Dudas? Se entendió, se entendió. Bien. Borro. Vamos a hacer el B, que tiene un aditamento más. ¿Por qué? Porque aparecen los azúcares dibujados en forma de silla. O sea que ahí tenemos un pasito más de resolver para llegar al nombre, que es el de pasar la silla ¿a qué? Al ciclo. Claro, a la forma de Howard. También se podría hacer, ahora que lo estoy pensando, se podría hacer un poco mental, ¿no? Pero bueno, creo que les va a venir bien que se los haga paso por paso. Ahí dice HUH. Esto está horrible. Bueno, esto es lo que tienen en el ejercicio. Entonces yo les decía, yo lo que haría es pasar primero esto a Howard, que es lo que entendemos mejor, ¿no? Entonces, para empezar, hacemos lo mismo de siempre. Este va a ser el carbono 1, este el 2, el 3, 4, 5, y este vértice que me queda acá es el carbono 6, y acá lo mismo. 1, 2, 3, carbono
1, 4, 5 y 6. Ahora vamos a empezar con el azúcar este de la izquierda. Entonces hago un pirano en forma de Howard. Numero los carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a tratar de leer en esa silla si los enlaces están hacia arriba o hacia abajo y pasarlo a Howard. Entonces en el carbono 1, el oxidrilo del carbono 1 de este azúcar, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Está hacia arriba, ¿sí? En el carbono 2, hacia arriba. En el 3, Abajo. no, Arriba, arriba. arriba, ¿sí? Si estuviera hacia abajo estaría acá, en axial. Arriba está. En el 4, Hacia abajo. ahora sí, hacia abajo. Y en el 5, hacia arriba. ¿Ven entonces cómo queda? Esta silla pasada a Howard quedaría así. Y ahí ya estamos partiendo del mismo punto de cómo resolvimos el ejercicio anterior. Lo mismo vamos a hacer para el segundo azúcar. Hago el pirano y me fijo en el carbono 1, nada, ¿sí? Porque es el carbono anomérico que está libre. En el carbono 2, el oxidrilo, ¿hacia dónde lo voy a poner? Hacia abajo. Sí, hacia abajo. En el 3, arriba. En el Arriba. 4, arriba. En el 5, arriba. Arriba. ¿Sí? Y ya de paso, cuando hice eso, ya lo separé, ¿no? Como para nombrarlo por separado, después me fijo en la unión cuando tenga que nombrar la unión. Entonces ahí ya los tengo separados. Ahora, de acá tendría que pasar a Fisher modificada, en cada uno, y de ahí a Fisher. Eso ya es fácil, ya lo tienen. Carbono 1, esto está hacia arriba, quiere decir que el oxidrilo está a la izquierda. En el 2, a la izquierda. En el 3, a la izquierda. En el 4, a la derecha. Y en el 5, ya lo puedo hacer un poco mental. ¿Por qué? Porque yo lo pondría hacia la izquierda, porque está arriba. ¿Sí? Pero como sé que voy a tener que hacer dos cambios, ¿sí? En un cambio lo voy a pasar abajo. Bueno, lo vamos a hacer porque si no, no voy a marear. Este dijimos que es el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 lo vamos a poner a la izquierda. Ahí estamos en Fisher modificado. El oxígeno abajo, cerrando el ciclo. Fisher modificado. Y ahora sí, lo hacemos rapidito, los dos cambios al mismo tiempo. Carbono 1, 2, 3, 4. Fíjense, en el primer cambio paso el carbono a la vertical, el carbono 6. Y ahí me quedaría el oxígeno que cierra el ciclo del lado izquierdo. Pero como tengo que hacer un segundo cambio, sé que me va a quedar del lado derecho. ¿Sí? O sea que acá ya estoy en Fisher. Hice los dos cambios al mismo tiempo. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bueno, Sí. bien. Entonces, primero, ¿es alfa o beta? ¿Beta? Sí, beta, con seguridad. ¿Por qué? Porque el oxidrilo del carbono anomérico está del lado contrario que el oxidrilo que determina la serie. Lado contrario, es beta. Perfecto, beta. ¿Es D o L? D. D. Beta, D. ¿Y conocen quién es?
La manosa. Es la manosa, muy bien. O sea que es la beta de manopiranosa. Ese es el primer azúcar. Vamos con el otro. Bueno, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1. No me interesa porque está bien. Carbono 2 a la derecha. Carbono 3 a la izquierda. Carbono 4 a la izquierda. Carbono 5 a la izquierda. Y acá abajo el oxígeno que cierra. Muy bien. Acá estoy entonces en Fischer modificada. Para pasar a Fischer común, dejo todo lo de arriba igual y hago 2 cambios en el carbono 5. En el primer cambio bajo el carbono a la vertical y el oxígeno que cierra el ciclo me va a quedar a la izquierda. Como tengo que hacer otro cambio más, finalmente me va a quedar a la derecha. Y acá estoy en Fischer. Bueno, entonces el segundo azúcar no es ni alfa ni beta porque el carbono numérico está libre. Sí puedo decir si es D o L. ¿Qué es? D. L. ¿Quién dijo L? Masculino. No fue. Perdón, profe, ¿no es L? Ah, no, D. D, Perdón, ¿por qué profe. va a ser L? Tiene oxidilo. Sí. No, lo miré mal, lo miré mal. Bien, es D. ¿Y alguien se da cuenta quién es? La galactosa. Sí, es la galactosa. Es la D-galactopiranosa. Bien, ya tenemos los dos monosacáridos identificados. Me falta ver cómo es la unión. Ya dijimos que es beta. 1, 4. ¿Sí? Me explico que carbono está unido y ahí ya lo puedo nombrar. Voy a decir qué es entonces. Me lo hago acá arriba. Chiquito. 4. O. Beta. D. Manopiranosil. De galactopiranosa. ¿Sí? Si lo tengo que abreviar, va a ser B, MAM, beta, 1, 4, de galta. ¿Sí? Ahí están las dos formas de nombrar ese mismo disacárido. Muchas veces esta D mayúscula no se pone. Pueden encontrar ejercicios en donde la D no está. Si la D no está, se sobreentiende que es de la familia D. ¿Sí? Si es de la familia L, se pone siempre. Entonces, si no está, quiere decir que es de la familia D. Bueno, y me habían pedido el ejercicio 11. Lo vamos a hacer ahora porque después les voy a dar otra vez un rato para que ustedes resuelvan un ejercicio que es muy importante. Y después lo ponemos en común. Bueno, el ejercicio 11 dice, formule la D-glucosa 6-fosfato. D-glucosa 6-fosfato.
¿Qué es esto? Bueno, yo puedo hacer la glucosa en forma piranósica, que sé que es la más común. Porque me la sé de memoria, ¿no? El que no se la sabe, hace todos los pasos que venimos haciendo. La hacen Fischer, la cicla, etc. Hasta ahí tengo la de glucosa, en realidad la de glucopiranosa. ¿Qué quiere decir cuando dice 6-fosfato? Como vimos hace un rato, hay derivados de azúcares y nosotros vimos los derivados ácidos orgánicos, o sea, con ácidos carboxílicos. Habíamos visto que si tiene, en lugar de un oxidrilo en el carbono 6, tiene un grupo carboxilo, estábamos en presencia del ácido de glucurónico. Ahora, la glucosa 6-fosfato, lo que quiere decir es que en ese carbono 6, ¿sí?, está ese alcohol esterificado, ¿sí?, por un ácido fosfórico. Acuérdense que la fórmula del ácido fosfórico era así, en donde teníamos un átomo de fósforo unido a 3 grupos ácidos, ¿sí? Estos OH no son alcoholes, sino que son grupos ácidos. ¿Cuál es la diferencia? Que se desprotonan muy fácilmente, ¿sí? Los alcoholes no ceden su protón, en cambio los grupos ácidos o los grupos oxidrilos del fósforo son grupos ácidos porque a un pH neutro se desprotonan, ¿sí? Entonces son grupos ácidos. Ahora, cuando un grupo ácido reacciona con un grupo alcohol, ¿qué grupo funcional se forma? Éster. Éster, ¿sí? Se va 1H con un hidrógeno, ¿sí? Y quedan unidos entre sí por ese oxígeno al fósforo. ¿Sí? Esa es una glucosa 6-fosfato. Quiere decir que el oxidrilo del carbono 6 está esterificado por un ácido fosfórico. Esto también se puede encontrar así. ¿Y qué significan esas dos cargas negativas que puse yo ahí? ¿De dónde salen? Cuando pierden el protón, ¿Cómo? cuando pierden el protón en medio acuoso, ¿no? Claro, sale de que esta molécula, a un pH fisiológico, que es el pH en el que se va a encontrar, porque la glucosa 6-fosfato forma parte de está formando parte de un organismo vivo, este protón y este protón van a ser cedidos al medio, ¿sí? Por lo tanto va a estar así, con dos cargas negativas. Y lo pueden encontrar de esta forma. ¿Sí? Si tienen que señalar grupos funcionales, van a decir alcohol secundario, ¿sí? Esto que van a poner. Acetal, Acetal, ¿segura? hemiacetal, perdón. Hemiacetal, hemiacetal cíclico. Muy bien. Y acá, Éster, éster solo, fosfoéster, éster fosfórico o fosfoéster, está bien. Fosfórico, ¿sí? Está desarrollada la fórmula como acá, pueden también poner que esto es grupo fosfato, porque estoy diciendo que la base conjugada del ácido fosfórico, que es fosfato. Esto entonces es éster fosfórico, esto dijimos alcohol secundario, y esto dijimos hemiacetal cíclico. ¿Estamos? Ahí repasamos un poco de todo. Van a encontrar también, así como acá dice glucosa 6-fosfato,
van a encontrar también glucosa 6 sulfato. Digo glucosa, puede ser galactosa, ¿no? Quiere decir azúcares en donde, así como acá están esterificados por ácido fosfórico, también van a encontrar esterificados por ácido sulfúrico. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora se los hago para que ya les quede formulado, pero es igual. Nada más que acá van a tener un átomo de azufre. Y entonces va a ser un éster que sulfúrico. De un éster fosfórico, un éster sulfúrico. ¿Y estos cómo se llamarán? Sulfato. Sulfatos. Un grupo sulfato que también están desprotonados a pH fisiológico, ¿sí? Y esta entonces será la glucosa 6 sulfato. ¿Está bien? Después, Sí. ahora cuando les mande a hacer una tarea, después de terminar este ejercicio 11, ahí van a tener que formular cosas parecidas. Bueno, y los otros dos ya los vimos. La 2-desoxirribosa era la que yo les contaba que estaba en el ADN, que es una pentosa, ¿sí? Y, bueno, sería así. La hago así porque normalmente es una pentosa que normalmente se presenta en forma furanósica, ¿sí? Y acá no le hago nada porque justamente es la 2-desoxi, ¿sí? Quiere decir que en el carbono 2 ya no tiene el grupo oxidrilo. Esa sería la 2-desoxi de ribosa. Y la D-glucosamina ya la vimos cuando les mostré los derivados de azúcares, justamente les hice como ejemplo la D-glucosamina. Que si se fijan, como les decía, ahí no hay puesto ningún número, no tiene ningún número que indique en dónde está el grupo amino. Entonces, ¿en dónde lo van a poner? En el 2, carbono En 2. el 2, claro, lo van a poner en el 2, perfecto. Excellent. Very good. Bueno, entonces, a continuación, estamos 11 y 10. Vamos a hacer otros 20 minutitos para que resuelvan el ejercicio 20, que les da una tabla, ¿sí? Y habla de estos glicosaminoglicuronanos. ¿Qué son los glicosaminoglicuronanos? Primero voy a explicar un poquito esto, después hacen el ejercicio. Los glicosaminoglicanos o glicosaminoglicuronanos, como dice ahí, que es lo mismo, o también se los suele llamar así, GAGs, que viene de glicosaminoglicanos o glicosaminoglicuronanos, ¿sí? Son unos polisacáridos especiales, específicos, muy grandes, o sea, están compuestos por muchas unidades de monosacáridos, que como les decía, abundan en el tejido conectivo, ¿sí? Y tiene una característica particular, no es que es un polisacárido cualquiera, formado por cualquier monosacárido. Tiene una característica particular que es que en cada uno de ellos hay una unidad repetitiva que es un disacárido, ¿sí? Y ese disacárido también tiene una estructura particular, no es cualquier disacárido. Siempre es un disacárido que está formado por un ácido urónico, o sea, uno de los azúcares de ese disacárido es un ácido urónico, un azúcar que en el carbono 6 tiene un grupo carboxilo. Y una glicosamina, o sea, un azúcar que tiene un grupo amino reemplazando el oxidrilo del carbono 2 de ese azúcar, ¿sí? Entonces, ese ácido urónico
unido a esa exosamina, o sea, un azúcar de 6 carbonos que tiene un grupo amino en alguno de esos carbonos, ese disacárido específico se repite una cantidad grande de veces para formar estos GAGs, ¿sí? Más adelante vamos a ver que estas moléculas enormes, que son polisacáridos enormes, no están así sueltos en el líquido intersticial, por ejemplo, sino que están asociados entre sí de una manera particular, que ya le digo, lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos biomoléculas complejas, cuando tengamos alguna idea de proteínas, porque es con las proteínas con lo que se asocia. Pero por ahora vamos a estudiar la estructura de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 20 tienen una tabla en donde les dice la composición de cada uno de esos glicosaminoglicanos que están en la primera columna. ¿Están ahí en la tabla 20? Si no están, vayan ahí al ejercicio de la tabla 20, miren la tabla y vean que en la columna les nombra al ácido hialurónico, a la condroitina, condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato y dermatan sulfato. Cada uno de esos es un GAG, ¿sí? Uno de estos polisacáridos gigantes que yo les contaba. Entonces vamos a tomar uno en particular, el primero, por ejemplo, el ácido hialurónico. Entonces en la tabla lo que les explica es lo siguiente. Les dice, está formado por un ácido hialurónico, ¿sí? Que está nombrado ahí como 1, y que para el ácido hialurónico específicamente es el ácido D-glucurónico, ¿sí? O sea, a partir de la glucosa con un carboxilo en el carbono 6. Y la exosamina acilada es la N-acetil D-glucosamina. Y ahora vamos a ver eso porque eso no se los expliqué. Después, en la cuarta columna les dice la unión entre esos dos azúcares, o sea, la unión glicosídica entre el azúcar que está nombrado como 1 y el que está nombrado como 2, que para este GAG es beta 1,3, y después les da otra unión glicosídica, que en este caso es beta 1,4. ¿Qué es esa unión glicosídica? Esa segunda unión es la que se establece entre este disacárido, que ustedes ahora van a formular, y el siguiente disacárido, ¿sí? O sea, sería la unión entre la exosamina y el ácido urónico, pero en este orden que yo lo estoy diciendo, ¿sí? No al revés. Bueno, capaz que así, hablándolo en forma oral, vale la redundancia, es complejo, pero ahora cuando lo empiecen a formular, lo van a entender. Claro, vendría a ser con el que sigue en la cadena, ¿no? ¿Cómo sigue la cadena? Claro. Claro. Ustedes tienen que formar el disacárido, pero tienen que saber que ese disacárido se une al siguiente, porque yo les decía, son polisacáridos en donde este disacárido que tienen ustedes especificado se repite un montón de veces, como ese disacárido se une al siguiente. Ahora igual se los voy a dejar de tarea. Lo único que les quería aclarar es lo siguiente. Vieron que en la tercera columna dice N-acetil de glucosamina. ¿Qué es eso? N-acetil de glucosamina. Bueno, pensemos por esto que es lo que sabemos, ¿sí? La D-glucosamina la saben. ¿Por qué? ¿Qué es? Una glucosa. ¿Y qué le modificó? Aparece un grupo amino ¿En dónde? sustituyendo a alguno de los oxidrilos. En este caso, en el... Claro. En el carbono 2, en lugar de un grupo oxidrilo, hay un amino. Esta es la D-glucosamina. Ahora, lo que me dicen acá es que no es una D-glucosamina común y corriente. Es una glucosamina N-acetilada. ¿Qué significa? Que en el nitrógeno de ese grupo amino hay una cadena de 2 carbonos, ¿sí? ¿Y se les ocurre cómo se puede unir una cadena de 2 carbonos al nitrógeno este? De alguna manera, algún tipo de unión que ustedes conozcan, algún grupo funcional que ustedes conozcan. Nada. El hidrógeno se escribiría ahí abajo
puede ser, y salen dos grupos del nitrógeno, digamos. Ahí no sé si me explico. Sí, te explicas. ¿Una amida? Ahí me gustó más. Mira Puede lo ser. que leí. Ro, el tema es así, sí, es un grupo amida. No tienen por qué saberlo ni adivinarlo, ¿no? Pero bueno, digo, capaz que a alguno se le ocurría. Se forma a través de un grupo amida. ¿Por qué? Porque el grupo amino... A ver, ¿cómo se formaba un grupo amida? Entre un ácido y una amina. Muy bien. Entonces, si es una N-acetil, ¿qué ácido será el que reaccione con el grupo amino? Acético. Muy bien. Entonces, este es el ácido acético, que para reaccionar con la amina y formar una unión amida, ¿qué pasaba? Un hidrógeno se va con un oxidrilo a formar agua y ellos van a quedar unidos entre sí. ¿Sí? Así se formaba una unión amida. ¿Está bien? Entonces, esto es una N-acetilglucosamina. Y es como mayormente se presentan los derivados aminados, ¿sí? Acilados se dice, o acetilados. Que el grupo amino además está reaccionando con un ácido carboxílico para formar una unión amida. Por eso, de hecho, en la tabla tienen como título de la columna 3, que dice: exosamina acilada. ¿Qué significa? Exosa, ¿sí? Viene el azúcar, un azúcar de 6 carbonos, la terminación es amina porque es un azúcar de 6 carbonos con un grupo amino, y no es cualquier exosamina, es una exosamina acilada. Acilada significa que en el grupo amino de esa exosamina hay una unión amida, ¿sí? A una cadena de 2 carbonos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces ahora les voy a dar unos 15, 20 minutitos para que formulen. A ver, vamos a buscar uno más difícil. Vamos a hacer el condroitin 6-sulfato y el dermatán sulfato, los últimos dos, ¿sí? De la tabla. Lo vamos a anotar por acá. Entonces, el ejercicio 20, quiero que formulen el disacárido que compone el condroitin 6-sulfato y el dermatán sulfato, esos dos. ¿Está bien? Bueno, pónganse a trabajar y el que termine, le sobra tiempo, va mirando la estructura que aparece en el ejercicio 21, ¿sí? Solamente para ir chusmeando de lo que habla. El 19 también lo pueden mirar, así cuando terminamos de resolver el ejercicio 20, si alguien me quiere preguntar algo de eso, lo vemos. Que yo ahora dejo de grabar otra vez y nos encontramos menos 20, ¿sí?